Buenos días nuevamente. Muchas gracias a todos por estar acá de vuelta. Pido perdón, se van a cansar de verme el día de hoy. Voy a estar en este y en otra actividad más. Para mí es un enorme placer, espero que no se aburran. Y hoy tengo el orgullo, el gusto, el placer de compartir este momento, esta entrevista con un enorme colega, un gran referente, pero sobre todo un amigo, Juan Dumas. Muchos de ustedes lo conocen, no voy a gastar mucho tiempo presentándolo a Juan, porque además creo que nos perderíamos de los 45 minutos 10 leyendo su extenso CV. Pero Juan, además de ser un facilitador de hace más de 20 años, de haber sido director de la FLA, trabajado en Cambio Democrático, está entrando en una nueva etapa de dedicarse también a trabajar con el sector privado, así que para mí es un enorme placer estar acá. ¿Cómo está, Juan? Bien, Martín, muchas gracias. La verdad que también para mí es un placer tener una conversación más contigo, pero esta es al aire, ¿no? Muchas conversaciones, ¿no? Allá en Ecuador, acá en Washington, en Argentina. La idea para todos quienes nos estén viendo y escuchando es que esto va a ser una charla, una conversación. Hagan sus preguntas por el chat que las vamos a ir recuperando en la medida de lo posible. Pero antes de meternos en el Congreso de Mediación, en la negociación, yo quería que quienes lo conozcan, que conozcan un poco más a Juan. ¿Sí? Entonces, Juan, digamos, hemos hablado mucho, nos conocemos, yo sé que vos has tenido temas diversos que te han ido apasionando con el correr del tiempo, más allá de tu trabajo, más allá de la negociación, de la mediación. Y algunas de esas eran la pesca, la música. No sé si seguís pescando, si seguís tocando música. ¿Cuáles son esas cosas que disfrutás afuera del día a día del trabajo? Y sobre todo te diría que en tiempos de pandemia la música, muchísimo, sí. Eh, He tenido una práctica, no sé si es la más recomendable del mundo, pero de ir aprendiendo varios instrumentos y en todo soy bastante malo, pero tengo varios instrumentos en casa y entonces una cosa que hacía mucho era invitar gente amiga que tocaba bien a que hagamos música juntos. Y yo creo que digamos, una cosa que la música te desarrolla es la capacidad de escuchar. Pues no puedes hacer música con otras personas si no estás escuchando y no te están escuchando. Así que te diría que esa es la pasión que hoy más se mantiene. Lo de la pesca, antes de la pandemia incluso venía bajando. Creo que más mi pasión es por la naturaleza y por el entorno natural, la belleza el sentirse en un entorno natural solo. Creo que es lo más cercano a la meditación que uno puede experimentar. Eh, Así que sí, eso es un poco las pasiones alternas, si querés. Vos siempre fuiste y sos muy humilde. Yo te he escuchado tocar, no tocas mal, para nada. Pero te hago dos preguntas porque interesante es, de la misma manera que sos un excelente diseñador y armador de espacios de diálogo y decís que la música es clave porque te conecta con la escucha, en tu casa tenés casi que armado un set de grabación de música. Tenés un montón de instrumentos. ¿Cuál te gusta tocar más? ¿En qué instrumento te sentís más cómodo para tocar y para escuchar? No, ahora en realidad es una cosa como de etapas y de tiempos y en este momento estoy muy divertido aprendiendo a improvisar con la guitarra eléctrica, me gusta mucho el blues y estoy en ese proceso. Eh, bueno, no, la verdad es que me falta un montón y estoy aprendiendo en línea con un profesor genial. Está sacando el jugo ahí a la pandemia, me parece excelente. Eh, Sí, sí. Che, Juan, a ver, la música te va a acompañar y te ha ayudado a escuchar, pero ¿cómo empezaste, cómo entraste al mundo de la negociación, de la mediación, de la resolución de disputas? ¿Cuál fue tu primer pie que pusiste ahí en este campo? Mira, tuve la suerte de que en el último año de mi carrera de Derecho, que no me gustó, la verdad que la sufrí, eh, tuve mediación como materia optativa. Tengo que reconocer que la elegí porque tenía fama de ser fácil y yo tenía algunos finales acumulados y me quería sacar de encima finales y me metí ahí y fue la única materia que me apasionó de toda mi carrera. Y resolví entonces que antes de morir en un estudio jurídico iba
a darme la oportunidad de explorar ese camino, ¿no? El de la mediación. Y eso fue mi primer contacto, si vos querés. Y después la segunda cosa es que a partir de ahí, bueno, fui a verlo a Marcelo Gobi, que me recomendó que hablara con Francisco Diez, que muy generosamente me recibió sin conocerme, y que me recomendó que hablara con Gachi Tapia, que estaba empezando Cambio Democrático, o había empezado Cambio Democrático, y necesitaba un administrativo. Y yo me acuerdo que fui y le pedí a Gachi, por favor, que me contratara. Yo lo único que quería era revolver más el café, digamos, un tiempo más largo, mientras ella hacía una mediación y tratar de entender qué hacía y cómo trabajaba y demás. Y después me fui metiendo más en las cosas que hacía Cambio Democrático en temas públicos y ahí se conectó esta nueva pasión por la mediación con la pasión por el tema ambiental y me gustó mucho trabajar temas sociales y ambientales particularmente. Que pues sabes que yo tengo un colega peruano, no voy a decir su nombre para no escracharlo, que siempre dice que él es un abogado por deformación o abogado desaprendiendo ser abogado, ¿no? Esto de que vos decís que no te gustó tu carrera, pero te permitió conocer este campo. Y creo que muchos de los que nos encontramos, yo no soy abogado, soy politólogo, pero muchos de los que nos encontramos siempre en el mundo de la negociación, de la mediación, sin haber necesariamente empezado a estudiar para esto. No pensábamos cuando teníamos 18 años y entramos en la carrera que nos íbamos a dedicar a la mediación. Ahora, vos empezaste ahí en Argentina, hablaste con Fran, hablaste con Gachi, pero en algún momento empezaste como a ir a otros planos, a un plano más internacional. ¿Cuál fue tu primer salida o digamos, cuál fue tu salto de Argentina al exterior? ¿Cómo fue ese momento? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a salir de Argentina? Mira, yo trabajé, creo que fueron 4 años en Cambio Democrático, donde aprendí con Gachi un montón, muchísimo, ¿no? Y sobre todo creo que además de aprender de la mediación, creo que Gachi me enseñó a equivocarme, ¿no? O sea, Gachi, una cosa que hacía que a mí me parecía bueno, no me parecía maravillosa en ese momento, pero me parece maravillosa hoy, es que te lanzaba la pileta, era mirá, está este taller, hay que ir, hay que facilitarlo, es sobre la planificación estratégica de la ciudad de Buenos Aires y yo voy a estar en el Congo, así que andá y hacelo vos. Y vos te sentías que no estabas listo, que tenías dudas, pero nada, había que ir y hacerlo, ¿no? Y creo que esa era la manera de aprender, pero sobre todo el aprender a equivocarse creo que terminó siendo algo muy útil para mí. Ahí aprendí un montón con ella, hasta el día de hoy aprendo de las cosas que hace, como por ejemplo en este congreso y sus entrevistas. Y, y después de ahí, bueno, se me abrió la posibilidad de ser el director de la Fundación Futuro Latinoamericano, que tenía una trayectoria en promover el diálogo sobre políticas públicas de desarrollo sostenible o trabajar en conflictos socioambientales y con un mandato regional en América Latina. Así que bueno, me mudé a Ecuador y me puse a trabajar ahí en ese tema particular que era dentro del campo de la mediación en conflictos públicos lo que más me apasionaba. Y ahí conocí a Yolanda Cacabatze, que es, bueno, como mi mamá en Ecuador, digamos, y una persona maravillosa de quien también aprendo mucho hasta el día de hoy. Solamente para quienes no necesariamente nos tienen por qué conocer, ambos dos empezamos en Cambio Democrático, ambos dos empezamos con Gachi, así que compartimos ese cariño por ella y además compartimos esto que dice Juan. Creo que lo más lindo de empezar en el mundo de la negociación y la mediación, sobre todo si arrancás de joven, es que te tenés que equivocar. Y creo que eso es un aprendizaje fundamental. Juan, vos ahora seguís en Ecuador, estás viviendo allí, trabajaste no solamente para la FLA, luego te dedicaste más al mundo de consultorio internacional? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Se nos congeló Juan? A ver, no sé si lo perdimos a Juan. Ahí está, ahí volvió. Ahí está. No sé hasta dónde llegabas, pero te repito, Juan,
Te Dale. decía que lo lindo de aprender con Gachi, con la fundación, equivocarse es fundamental para la mediación, sobre todo cuando arrancás de chico, de joven. Es la única manera de aprender, además de leer, y eso me lo has dicho siempre vos, me lo ha dicho Gastón, Gachi, es mirá, andá, hacé, equivocate, creo que es una de las principales aprendizajes que Gachi te dio a vos y vos nos has también trasladado a todos nosotros. Pero lo que te preguntaba era, después de la Flavos también seguiste y te dedicaste a la consultoría internacional, a trabajar con otros bancos, con el PNUD. ¿Cómo fue ese pase de experiencia de lo institucional a lo individual como consultor? Mira, la FLA era un lugar maravilloso porque podías desarrollar una cantidad de iniciativas súper innovadoras. Me acuerdo que, no sé, trabajamos apoyando el sistema de manejo participativo, de toma de decisiones en la Reserva Marina de Galápagos, creamos un fondo de respuesta rápida para intervenir desde la mediación en situaciones de crisis, en conflictos socioambientales. Trabajamos en la Amazonía, en proyectos de cambio climático, hicimos una cantidad de cosas, fue una experiencia realmente maravillosa. Pero una cosa que me pasaba es que no disfrutaba tanto del rol de director. A mí me gusta y siempre me gustó el terreno. Eh, y la verdad que creo que yo a la FLA le causé algunos problemas probablemente por el hecho de querer estar en territorio, mucho más de lo que debería haber estado. Así que eh, en parte por eso, una vez que sentí que mi ciclo en la fundación estaba cumplido y creo que aprendí mucho a dirigir también un equipo, eh, me largué a la consultoría por mi cuenta y me puse a trabajar sobre todo con la CAO, que estuvo Andrea en el panel anterior. Con Andrea nos conocemos desde hace ya creo que 11, 12 años. Y bueno, con la CAO he hecho muchos trabajos, en muchos casos en América Latina, más recientemente con vos y con Gastón en el MISI. Algunas cosas importantes también me han tocado trabajar con Naciones Unidas, recientemente en la crisis de octubre, donde participé en el equipo de mediación con Francisco Díez y el equipo de la ONU acá. Eh, y bueno, también con algunos bancos de desarrollo de Europa. Por ejemplo, con el FMO en algunos casos complejos en Centroamérica también. Y bueno, creo que la diferencia fundamental, trabajando sobre todo para este tipo de mecanismos, es que todos tenían un mandato claro, muy establecido, de convocar espacios de diálogo y se activaban en la mayor parte de los casos por pedido explícito de las propias partes de un conflicto. Al mismo tiempo contaban y cuentan estos mecanismos con el financiamiento para apoyar tu trabajo. Entonces, la verdad es que se te hace mucho más fácil trabajar, como dijo Julián ayer, mientras que desde una organización no gubernamental estás haciendo un esfuerzo ciclópeo por levantar fondos para poder intervenir en los casos y tratar de sostener tus intervenciones en el tiempo cuando sabemos que eso es muy difícil. Así que en ese sentido creo que mi práctica de mediación se fortaleció mucho en este tiempo gracias a esas condiciones institucionales. Interesante, ¿no? También el hecho de que no, como consultor y sobre todo en el marco de estas instituciones, no, y lo quiero poner entre comillas, no perdés tiempo convenciendo a las partes de que se vengan a la mesa, sino que la mesa ya está armada y está institucionalizada y son los propios solicitantes, los propios afectados quienes dicen yo quiero esa mesa, yo quiero ir a participar ahí, con lo cual te permite o contanos vos si esto efectivamente es así, pero te permite focalizar toda tu atención, toda tu capacidad en ayudarlos a entender, a conducir, a descubrir ese proceso y a buscar una forma creativa de solucionarlo. No hay un gasto de energía, de tiempo y de expectativas en vengan, es importante, cómo, o sea, ¿no? Es interesante eso que vos hablás de los procesos ya institucionalizados, que es lo que decía Julián ayer. Sí, sin dudas. Igual siempre hay un margen bastante grande para diseñar esos espacios y quizás si ese espacio no está bien diseñado no va a merecer la confianza de las partes para sentarse y llevar adelante el proceso. Así que sí hay un proceso de construcción de confianza que no siempre es fácil desde el principio. Hay casos, por ejemplo, donde me acuerdo trabajando con Andrea, con la CAO en Nicaragua hace muchos años, poder lograr que la gente se sentara a la mesa nos tomó 9 meses, creo, de construcción del espacio, ¿no?
Así que aún así, con un proceso institucionalizado, en una situación donde tenías campañas de comunicación muy fuertes, donde tenías 15 juicios de por medio y otras situaciones, hacían bastante difícil que la gente dijera, sí, sentémonos, no hay problema. Claro. O sea, bueno, Andrea en el panel anterior hablaba de que el elemento central para construir confianza es un proceso robusto y construir ese proceso de cero, por más contexto institucional, es quizás uno de los principales desafíos para lograr algo positivo, por lo menos esa confianza mínima. Exacto. Y, Juan, a ver, en realidad, y le cuento este secreto a todos los que nos están escuchando, la idea de hoy era hablar un poco de mediación y de negociación, pero en realidad queríamos, creo que a mí me resultó sumamente interesante la primera vez que me lo dijiste, y queríamos hablar un poco de este salto tuyo, esta experiencia nueva que estás haciendo con Meliquina. Y solamente para dar contexto, Juan hace, y lo va a contar él mucho mejor que yo ahora, Juan hace un tiempo decidió que quería pasar o poner un pie en el sector privado y entonces decidió ser socio fundador con otros colegas de él de una empresa que se llama Meliquina. Juan, contanos un poco qué es la empresa, qué es Meliquina, por qué se llama Meliquina y por qué el salto al sector privado. Bueno, la empresa, bueno, se llama Meliquina en realidad porque los socios que en ese momento la conformamos tuvimos la idea de hacerlo al borde del lago Meliquina, que es un lugar que tiene mucho significado para mí, en mi familia y en mi vida personal. Y bueno, por suerte fue lo mismo para quienes en ese momento compartían esta idea conmigo y así que bueno, le pusimos ese nombre. Pero mira, la empresa que constituimos básicamente lo que busca hacer es desarrollar proyectos de energía renovable y otro tipo de proyectos, pero principalmente proyectos de energías renovables, donde comunidades indígenas y comunidades campesinas son socias accionistas. Y estos no son proyectos para generar un autoconsumo de energía, son proyectos comerciales para vender energía. Entonces lo que buscamos es que las comunidades sean parte del negocio desde el momento cero, desde el diseño de un proyecto. Y bueno, ¿por qué decidí como mandarme a esto? Bueno, son una serie de factores, Martín. El primero es que creo que todos los que trabajamos en el campo de la mediación en conflictos de interés público, una pregunta que nos hacemos constantemente es si estamos contribuyendo de alguna manera a reducir la inequidad, la desigualdad que es indignante en América Latina, combinada además con altos niveles de pobreza. Y yo creo que desde la mediación sí hacemos una contribución en ese sentido, desde el momento que buscamos incluir la voz del excluido en procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas. Y yo creo que eso tiene un impacto porque si las decisiones terminan siendo mejores, su calidad de vida debería mejorar. Título personal, a mí eso no me alcanza, no me resulta suficiente. Me parece que las cosas se pueden hacer todavía mejor y que tenemos herramientas del mundo de la colaboración, de la negociación colaborativa, que son útiles para hacer las cosas todavía mejor. Después, un segundo factor es que me empecé a encontrar con muchas situaciones de conflicto donde la narrativa de oposición de una comunidad a un proyecto de energía renovable era ambiental principalmente, es decir, nos van a contaminar el agua o nos vamos a quedar sin agua, nuestra salud va a estar afectada por estas mismas razones y una cantidad de otros, digamos, alegaciones de impactos ambientales. Y al mismo tiempo uno veía en esos conflictos mucha violencia. Violencia de parte del Estado, de represión hacia comunidades, pero también de parte de comunidades una reacción virulenta hacia, digamos, con quema de maquinaria, con enfrentamientos armados en algunos casos. Y yo no podía entender este nivel de escalada de violencia cuando no tenía mucho sentido cuando uno lo comparaba con los impactos de estos proyectos, porque eran proyectos muy chicos, muy pequeños, que tenían impactos muy menores, a mi modo de ver, sobre la naturaleza. Y entonces, hablando en confianza con los líderes de todas estas movimientos de oposición a estos proyectos,
fui comprendiendo que en realidad hay preocupaciones fundamentales de la mayor parte de las comunidades. La primera es que están hartos de ver cómo desde sus territorios sale riqueza que va a parar a élites nacionales o a capitales internacionales, y a ellos les quedan algunas migajas, como una cancha de fútbol, un puesto de salud o cosas que creen que el Estado les debería garantizar, y además las tienen que aplaudir como responsabilidad social empresarial. Algunas comunidades deciden que quieren aceptar esto, porque el Estado no les ha dado nada en los últimos 30, 40 años, y entonces lo aceptan. Y otras comunidades deciden resistirlo porque simplemente no les parece bien. Y el otro elemento es que las comunidades no se sienten adecuadamente consultadas sobre este tipo de procesos. Lo que suele ocurrir es que la comunidad se le consulta cuando el proyecto ya tiene un nivel de diseño bastante avanzado, porque para poder llegar al proceso de licenciamiento ambiental uno tiene que poder mostrar un proyecto ya diseñado. Entonces la comunidad siente que la consulta ya viene un poco empaquetada y sus chances de decir me gusta o no me gusta este proyecto son muy menores. Entonces la combinación de esos dos factores yo creo que subyace a la resistencia que estamos viendo en muchos proyectos. Por supuesto que hay muchos factores más. Pero yo me acuerdo haberles preguntado a todos ellos si este proyecto fuera de ustedes, ¿estarían tan preocupados por los impactos ambientales? Y en todos los casos la respuesta fue no, ¿no? Entonces, yo entiendo que no serán todas las comunidades, pero muchas comunidades lo que creen es que ellos deberían ser parte del negocio, ¿no? Y entonces me acuerdo haber ido a preguntarle a algunos empresarios, oigan, ¿y por qué no consideran involucrar a las comunidades desde el principio como socias en el negocio? Y me respondían, mirá, si nos peleamos entre gente que nos conocemos de toda la vida y que somos socios, imagínate si incluimos a los indígenas en el negocio. La respuesta me parece mala. Si uno mira la experiencia de Canadá, Canadá tiene más de 100 proyectos de energía renovable donde las comunidades indígenas son socias accionistas. En algunos casos socias mayoritarias, en otros casos socias minoritarias, en otras socias por el 100%. Si uno mira Nepal, Nepal ha desarrollado mecanismos para que las comunidades que no son indígenas con territorios colectivos puedan ser a título personal socios accionistas en proyectos eléctricos también. Y en Sudáfrica, en todos los proyectos que el Estado adquiere energía, manda que al menos que las comunidades digamos, que están en el entorno de un proyecto sean socias accionistas también en un porcentaje mínimo, establece un porcentaje mínimo para eso. Lo que demuestra todo esto es que esto se puede hacer, simplemente lo que no hay es ganas de hacerlo. Entonces por eso decidí que iba a abrir una empresa yo y que iba a hacerlo yo, con unos amigos. Y en eso hemos estado, y nuestra primera experiencia en Patagonia, Argentina, comunidad mapuche, con quienes tenemos el privilegio de trabajar. A ver, tengo muchas preguntas de seguimiento, Juan. Vos decías que, claro, lo que sienten las comunidades es que no fueron consultadas, que no son parte, y al fin y al cabo esto se conecta, decime si me equivoco, pero con esta experiencia de que cuando armás el diseño de un proceso, armalo desde el comienzo con las partes para que ellas te digan y te guíen cómo ellos se sienten seguros con entrar en un proceso de diálogo. Por ende, si vos vas a tener un proyecto de desarrollo en tus territorios, mientras más temprano y mientras más incidencia tengas vos en ese proyecto, más seguro y más cómodo vas a estar con él. Algo de estas experiencias de tus procesos te informaron, te llevaron a pensar este camino de trabajo con las comunidades, ¿es así? Sí, sin lugar a dudas. O sea, yo hoy por hoy, con la experiencia que estamos recorriendo, estoy absolutamente convencido de que la forma en la que se están haciendo la relación con las comunidades para el desarrollo de este tipo de proyectos es errada, porque siempre se empieza tarde con ellos y además nunca se los considera como socios reales de un proyecto. Y ese es lo que nosotros estamos tratando de hacer, ¿no? Y en ese sentido, Martín, hay una frase que he escuchado a lo largo de este congreso, donde he aprendido un montón, y es una frase con la que estoy cada vez más en desacuerdo, que es esta idea de que el conflicto es una oportunidad, ¿no? Yo creo que el conflicto en estos casos no es una oportunidad, el conflicto es una manifestación de un fracaso. O sea, ¿por qué? Porque no puede ser que
sigamos viendo los mismos tipos de conflictos permanentemente y sigamos todos actuando de la misma manera. Entonces, claro, quizás es una oportunidad para nosotros los mediadores porque vamos a tener un montón de trabajo, pero en realidad creo que no el conflicto nos está mostrando que estamos llegando a unos niveles de escalada de violencia muy grandes. Los mediadores estamos llegando todos tarde, las cosas en general reventaron, estamos recogiendo los pedazos y con esos pedazos viendo qué podemos hacer y armar, y a veces logramos unos buenos acuerdos, pero el nivel de desgaste emocional para todo el mundo es altísimo. Entonces, la verdad que me cuesta ver el conflicto como una oportunidad cuando sé que las cosas se pueden hacer de manera muy diferente desde el principio. Entonces sí, O sea, digamos, sí, decime. no, digo que en realidad es, a ver, vos decís, no es una oportunidad, es un fracaso. En realidad, la recurrencia de estos conflictos, todos muy similares, y como vos decís que estás hace más de 15 años, 20 años en esto, en realidad la recurrencia de esos conflictos lo que nos muestra es el fracaso de un sistema, de un modelo. No una oportunidad Total. para trabajar con ese modelo, sino que ese modelo fracasó. Exacto. Entonces yo creo que tenemos que dejar de ver los conflictos individuales como oportunidades, porque no están funcionando como oportunidades. Yo creo que, por supuesto que en algunos casos uno ha visto cómo a raíz de una intervención se han logrado cosas increíbles y ha mejorado la calidad de vida de mucha gente. Pero si uno mira el panorama general, yo creo que tenemos que empezar a ver los conflictos como una manifestación de que esto está mal y que tenemos que trabajar en un modelo donde se trabaja con la comunidad como socia real desde el principio. O sea, empezar a ver, digamos que siempre hablamos en análisis de conflicto el tema de episodios y epicentro. En realidad tenemos que dejar de ver los conflictos como episodios y empezar a darnos cuenta que en realidad el conflicto nos está mostrando que es epicentro, que es el modelo de cómo hacemos negocio, el modelo de cómo hacemos desarrollo, es lo que está mal. Sí, quizás esa es la oportunidad, sí. La oportunidad es de ver mejor qué está pasando. Sí. Y a ver, vos decías que tenés una pasión por la naturaleza y que muchos de los proyectos en los que has estado son de energía, son digamos, de energía renovable, a veces otros tipos de procesos de desarrollo, y decían Racías que el modelo en el que se piensa en el negocio está mal. ¿Por qué energías renovables es uno de los centros del trabajo de Meliquina? Porque además de ver el cambio de modelo, ¿es también aportar a un cambio de tipo de desarrollo o no está conectado con eso? Están conectadas. Yo te diría que, digamos, nuestra motivación principal es hacer un cambio en el modelo de negocios y que las comunidades sean socias accionistas de cualquier tipo de proyecto en general. Lo que pasa es que encontramos en las energías renovables una oportunidad, ahí sí, grande, por dos razones. La primera es porque estamos empujando un cambio de matriz energética, digamos, globalmente, y entonces hay una ola de inversión en ese tipo de energías y tendemos a creer que quienes invierten en ese tipo de energías pueden tener la mentalidad abierta para hacer este tipo de cosas. Sin embargo, para mi sorpresa, me estoy encontrando con que gente de otros, empresarios de otros sectores, están viendo mucho interés en estas cosas también. Y Juan, vos decías que digamos, en esta idea de cambiar el modelo de negocios, el modelo de la matriz de desarrollo y de cómo pensamos esos proyectos, vos decías que, claro, desde la mediación, desde la negociación, desde el diálogo, podés tener un impacto, pero que es menor. ¿Vos crees que trabajando desde adentro, desde el sector privado, la capacidad de impacto es exponencialmente más alta porque podrías mostrar un modelo de negocios distinto y efectivo, y distinto y digamos, inclusivo, pero además que dé ganancia? Sí, en realidad por varias razones estoy convencido de que desde el sector privado uno puede tener un impacto mucho mayor. Digamos, la primera quizás es filosófica, pero me parece que está en la base de todo esto. Es que digamos, todos hablamos siempre de la redistribución de la riqueza, pero la redistribución de la riqueza supone que hay una empresa que genera ciertas ganancias, un porcentaje de eso va al Estado
y el Estado lo devuelve al territorio para mejorar la calidad de vida en esa gente. En ese proceso se pierde mucho por corrupción y por ineficiencia. Y yo creo que tenemos que empezar a pensar en compartir la riqueza en la fuente de generación, es decir, allí donde se genera, ¿no? Entonces, un sector que es gran generador de riqueza es el sector privado. Y yo reconozco que durante mucho tiempo yo tuve un prejuicio sobre el sector privado y sobre cómo trabajo y sobre sus motivaciones y demás. Y desde que empecé a hacer esto, aprendí un montón de cosas. Aprendí un lenguaje completamente nuevo. De hecho, todavía lo estoy aprendiendo. Pero sobre todo me doy cuenta del poder que tiene la herramienta del sector privado, la herramienta de una empresa, si uno logra alinear las cosas adecuadamente. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el modelo que nosotros estamos tratando de implementar? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Lo que nosotros hacemos es, nos acercamos a una comunidad, en este caso esta comunidad que te cuento con la que estamos trabajando en la Patagonia Argentina, y les planteamos, miren, ustedes tienen aparentemente muy buen viento, tienen líneas de conexión eléctrica que atraviesan su territorio, sus tierras todavía no están formalmente reconocidas como propiedad comunitaria, pero estamos trabajando con ellos para que eso suceda. Y además tienen muy buen acceso vial, ¿no? Entonces todo indica que acá se puede hacer un proyecto eólico interesante. Ahora, solo nos interesa hacer esto en la medida en que ustedes quieran ser nuestros socios. Si ustedes nos dicen que no quieren ser nuestros socios, nosotros nos vamos. No es que vamos a estar tratando de ofrecerles cosas para ver si se convencen, ¿no? Es muy interesante porque la respuesta de los dirigentes de la comunidad de entrada fue, bueno, pero nosotros tenemos una economía de subsistencia. ¿Cómo nos hacemos nosotros socios de un proyecto que requiere millones de dólares? Y nosotros vemos que la comunidad tiene dos cosas importantes que aportar. La primera es la comunidad nunca va a aportar la propiedad de la tierra, pero puede aportar el usufructo de una porción de su tierra para esto. Y eso le daría derecho a un canon anual, por ejemplo, en un proyecto en el que no es socia. Entonces, para ser socia, lo que se hace es que se calcula el valor presente de 20 años de canon, y eso es un aporte de capital muy concreto, medido con reglas de mercado, ¿no? No es que estamos imaginándonos un valor. Y el otro aporte que hace la comunidad es que es co-desarrolladora del proyecto con nosotros. Por supuesto que no en la parte técnica, pero sí en la parte de ir a conseguir autorizaciones, por ejemplo. Yo te puedo asegurar, y esto está probado además en Canadá, que aquellos proyectos que tienen participación accionaria indígena obtienen autorizaciones de parte de las instituciones de gobierno mucho más rápido, porque las instituciones ya no tienen que cuidarse de que la comunidad proteste. Eso tiene un valor. Al mismo tiempo, el hecho de que la banca de desarrollo haya demostrado interés en este tipo de proyectos es por la presencia de la comunidad como co-desarrolladora. Si fuéramos nosotros solos, nos dirían, ¿sabe qué? Vaya para atrás y póngase en la fila porque hay 150 empresas antes que usted, ¿no? Eso también tiene un valor. Entonces, todas esas cosas dan un valor que son contribuciones de capital, de alguna manera. Y entonces, la base, yo te diría, es no hay un regalo en esto. La segunda cosa, o sea, no es que porque sos indígena o porque estás en una situación vulnerable te mereces ser socio. No, tenés que aportar algo. La segunda cosa es, trabajamos de entrada con la comunidad para definir cuáles son sus sitios culturales donde no quisieran hacer nada ni por todo el oro del mundo, digamos, ¿no? Es decir, cuáles son las zonas de exclusión en el territorio de la comunidad. Entonces marcamos eso primero siguiendo criterios culturales y ambientales. ¿Dónde está el cementerio? ¿Dónde están los sitios de rogativas? Es decir, los sitios donde se hacen sus oraciones o sus ceremonias. Y los sitios ambientales de importancia. Y una vez que tenemos eso definido, ahí sí empezamos a ver por dónde corre bien el viento, dónde podríamos poner molinos, cuántos molinos podemos poner y demás. Es decir, la parte técnica se hace después de la parte cultural y ambiental. Toda la información está puesta sobre la mesa para la comunidad ve todo el flujo financiero, ve el presupuesto completo, absolutamente todo. Toda la información que tenemos la tiene la comunidad también. Y si me permitís ahí contarte una anécdota dale. muy corta,
pero que a mí me emocionó mucho porque trabajábamos mucho con los dirigentes de la comunidad con la autorización de su asamblea y, y en un momento mostramos el flujo financiero del proyecto a 20, 25 años. Y se veía muy claro que los primeros 10 años del proyecto, cualquier cosa que ingrese va a pagar la deuda a los bancos, porque son proyectos de capital intensivo, requieren mucho capital de entrada, y entonces eso, bueno, va a pagar una deuda. Y entonces el líder de la comunidad me dice, mira, tengo la sensación de que esto no va a funcionar, me dice, porque esto es lo que siempre quisimos, que alguien llegue sin las cosas todas empaquetadas y que nos invite a ser parte, pero si esto va a tardar 10 años en generar ganancia, nuestra asamblea no lo va a querer porque tenemos necesidades hoy. Y entonces yo había pensado, bueno, por ahí podemos desdoblar el canon de ellos y entonces una parte lo reciben como canon año a año y otra parte sí es una contribución de capital, pero eso implica que accionariamente son más minoritarios. Y él, me acuerdo que Patricio, el líder de la comunidad, me dijo, mira, no, nosotros queremos ser todos los socios que podamos de este proyecto. Lo que te queremos proponer es desarrollar otros proyectos en la comunidad bajo este mismo modelo, pero que tengan retornos de más corto plazo. Y estamos pensando en, me decía, en proyectos mineros no metálicos pequeños, de piedra laja, de áridos, y también un paradero de camiones, porque este territorio lo atraviesa una ruta internacional donde pasan una cantidad de camiones que vienen desde Chile. Y me pareció fascinante, porque era la comunidad invitándonos a nosotros a ser socios de ellos en proyectos planteados por ellos usando el modelo que les habíamos propuesto. Y les dijimos, por supuesto, que sí. Y fíjate qué interesante, porque desde que Argentina tuvo cambio de gobierno, más las PASO del año pasado, el clima de inversión se complicó bastante. Después vino la pandemia, las cosas se complicaron todavía más. Y sin embargo, el sector de la construcción es probablemente uno de los sectores que más se van a mover. Entonces, estamos trabajando con la comunidad en el desarrollo de esos otros proyectos que son más chiquitos, pero que nos van a permitir probar el modelo juntos y al mismo tiempo viabilizar el otro que tiene retornos, por supuesto, si funciona, en el más largo plazo. Vos sabés que esta es muy divertido, Juan, porque acá Gachi te había hecho una pregunta que era básicamente cómo manejar el tiempo del retorno de la inversión para comunidades que no tienen el resto para esperar, y automáticamente dice que bueno que me estás respondiendo. Y acá me parece que lo conecto con esto que vos decías, repensar el modelo de negocios no es solo repensar cómo hacemos un proyecto, sino repensar el desarrollo. Y lo que vos me estás diciendo es que no solamente, digamos, que a partir de un proyecto pudieron entrar a pensar un esquema de desarrollo para esa comunidad, ¿no? Y te quería preguntar, ¿es algo de este modelo de pensar con las comunidades su desarrollo y dentro de ese desarrollo los proyectos puntuales? ¿Es algo de este cambio de ADN en la cabeza empresaria de la que ustedes hablaban en esta carta de Action Lac que firmaron en mayo con un conjunto de análisis sobre la pandemia y sobre nuevos modelos de desarrollo? Ustedes hablaban de esto de renovar el ADN para poder integrar objetivos ambientales y sociales. ¿Es esta visión que vos nos contás? Sí, sin duda. Es poder poner a la naturaleza y a las personas en el centro de los negocios. Y creo que tenemos que ir muchísimo más por ahí y hay mucho para hacer y mucho que se está haciendo. En realidad es interesante porque la pregunta de Gachi no la estoy respondiendo yo, nos la respondió Patricio, digamos, nos la respondió la comunidad propiamente, ¿no? Y ahí hay otro elemento más, Martín, que es importante, que es, nosotros estamos viendo, creo que se ve en toda América Latina, que hay un patrón de migración desde las comunidades hacia la periferia de las ciudades. Los chicos se van a las comunidades, desde las comunidades a la ciudad para tratar de estudiar, lo hacen en condiciones muy, muy duras. Y parte de la preocupación de Patricio y de muchos otros líderes es, si los retornos tardan demasiado en llegar en proyectos como estos, se nos va a ir buena parte de la población. Lo interesante de esto es que si logramos hacerlo bien y hay recursos dentro de la comunidad, uno puede, digamos, uno sueña, no sé si con revertir ese patrón migratorio, pero por lo menos con frenarlo, ¿no? Y quizás una de las cosas más importantes también a tomar en cuenta acá es que
el éxito de un proyecto como este trae también un riesgo, porque el riesgo es que te vaya bien y que la comunidad quede inundada con recursos que no está acostumbrada a manejar. Y esto es lo que se llama la maldición de la abundancia, ¿no? Y se ha estudiado mucho a nivel de grandes países, o de países, por ejemplo, que han sido pobres durante muchos años y de repente descubren una reserva de petróleo gigantesca y no están preparados para administrar esa riqueza. Y entonces también aprendiendo de la experiencia de Canadá, el modelo que nosotros estamos tratando de implementar les sugiere a una comunidad la creación de un fondo de fideicomiso, donde la asamblea básicamente le plantea, establece en qué se van a utilizar los dividendos que se puedan obtener de estos proyectos. Entonces, eso está administrado de una manera muy clara, muy definida desde el principio por un fiduciario, y eso le permitió a muchas comunidades realmente salir adelante o mejorar mucho. Las comunidades que no establecieron estos fondos de fideicomiso sufrieron mucho en sus vínculos y terminaron, yo te diría, exacerbando inequidades internas que ya existían. Ok. Ahí entonces, digamos, el modelo no implica solo pensar, digamos, no implica solo pensar el desarrollo del proyecto, el desarrollo de sus zonas, sino también cómo ellos van a gestionar esa propia riqueza. Esto que vos decías digamos, la maldición de la abundancia o la enfermedad holandesa. Hay un montón de elementos en los que si no hacemos también un apoyo sobre las propias comunidades para que tengan las herramientas para generar eso, al fin y al cabo uno no logra romper ese ciclo vicioso, digamos, de traer el recurso, pero no dar las herramientas para que ese recurso luego ellos puedan decidir cómo utilizarlo de manera más efectiva y más apropiada culturalmente. Que también creo que de Sí, eso se trata, esto que vos decís, poner a las personas en la naturaleza en el centro, es usar los recursos que obtenemos de manera apropiada cultural, social y ambientalmente. eso es así. Quizás para mí el desafío más grande, bueno, no sé si es el más grande, pero un desafío importante para mí es que si la comunidad es tu socia, vos no le decís a tu socio qué tiene que hacer con su plata, ¿no? Entonces, uno trae a veces estas cosas desde el mundo del sector social, como de, no, vamos a traerle todas estas herramientas y demás. Y yo creo que no. Yo creo que uno tiene a lo sumo que sugerir, ¿no? Uno tiene a lo sumo que decir, mira, las experiencias que nosotros hemos estudiado dan cuenta de esto, de que la utilización de un fideicomiso bajo estas condiciones específicas ha dado buenos resultados. Esto lo ponemos a consideración de ustedes y serán ustedes los que tienen que decidir si quieren hacer esto o no. Pero es una conversación delicada. Ellos no me están diciendo a mí que yo ponga mi plata en un fideicomiso, ¿no? Claro. Entonces, eh, lo que fue muy interesante también fue su respuesta, que fue, mira, en realidad esto tiene otra ventaja para nosotros, que es que si lo hacemos así, nos vamos a evitar esta cuestión de que a veces cuando hay un cambio de autoridades en la comunidad, el nuevo o la nueva persona que está liderando la comunidad quiere borrar lo que hizo el. Con esto nos vamos a dar una garantía de continuidad. Claro. Ay, sí. Y además, perdón, Juan, recupero una cosa que vos decías antes con el tema de la migración a las ciudades y demás. Cómo pensar, cómo repensar estos proyectos y estos modelos también es una manera de atacar las desigualdades estructurales y territoriales que tienen todos nuestros países, porque digamos, darle herramientas y darle posibilidades a las comunidades en sus territorios no solamente los empodera como actores, porque ellos son quienes deciden sobre sus territorios, sino que también disminuye las desigualdades sociales hacia adentro de las comunidades, disminuye la migración en condiciones inhumanas a los centros urbanos en los que viven en condiciones de hacinamiento, y obviamente eso tiene impactos positivos en esos propios ambientes que no reciben un influjo de gente que no pueden atender de manera, digamos, consecuente con los derechos humanos que todos se merecen. O sea, es interesante ver cómo como un elemento que no es menor, pero que puede parecerle chico a alguien, tiene un impacto en cadena tan grande porque lo que se cambia es la visión. Sí, yo creo que eso se ha visto en los lugares donde estas cosas se han hecho. Nosotros todavía tenemos que probar que esto lo podemos hacer. Lo que es muy interesante es que todo esto que estamos haciendo
lo estamos haciendo con las mismas herramientas que hemos aprendido los últimos 20 años en el campo de la mediación. Simplemente que además tenemos que aprender sobre negocios, sobre lo que no sabía nada, ¿no? Y sobre energía renovable y ahora sobre minería no metálica, pero digamos uno va aprendiendo permanentemente. Quizás lo que cambia completamente es el rol, ¿no? Y en esta es donde te digo que me siento más cómodo que nunca, porque creo que cuando trabajamos como terceros, siempre estamos como tratando de explicar cuál es nuestro rol. O sea, en el fondo somos unos personajes bastante extraños los terceros. Somos gente a la que le gustan los conflictos de otras personas, le gusta meterse ahí, pero siempre que lo llamen, y hacer un proceso muy fuerte, desgastante, de construcción de confianza con todo el mundo. Y a veces da resultados fantásticos. Pero todo eso desaparece cuando uno propone trabajar como socio. ¿Por qué? Porque primero, nosotros estamos corriendo un riesgo con nuestra propia plata. Es decir, todo lo que estamos haciendo lo hacemos con nuestros propios recursos. No es que tenemos un financiador o un donante. Esto es plata nuestra. Y la comunidad ve eso. La comunidad ve que cuando viajamos desde Quito a la Patagonia, por ejemplo, estamos yendo con nuestra propia plata a trabajar con ellos y a pasar tiempo con ellos y construyendo este proyecto. Y la segunda cosa que la comunidad ve, además de que vos corres un riesgo, es que le estás proponiendo algo muy sencillo, que ellos entienden perfectamente, que es hacer un negocio. La comunidad hace negocios todos los días. Venden sus chivos, venden productos agrícolas o lo que sea. Permanentemente hacen negocios y eso lo entienden perfectamente. La lógica de un crédito, de una tasa de interés, la lógica del flujo de producción, del flujo de caja, son cosas de su vida diaria. Quizás nunca en esta escala. Entonces la construcción del rol es algo que para mí ha desaparecido completamente. No tengo que estar trabajando con la percepción del otro sobre el rol del tercero. Eso desapareció. Claro, claro. Juan, vos antes, yo les voy a pedir a los compañeros de la técnica que me vayan avisando cuánto tiempo nos queda, porque quizás yo me estoy tan metido en la conversación que no quiero pisar al otro panel. Pero, Juan, te quería preguntar, vos hablabas de las empresas, que en este proceso has empezado a ver empresas distintas que empiezan a entender la posibilidad o el beneficio de este nuevo modelo, y hablabas en un momento de la banca multilateral o la banca de desarrollo. Te quería hacer dos preguntas con este sentido. La primera es, ¿cuál es el rol de las grandes empresas que hoy existen, las grandes empresas mineras, petroleras, de energía? ¿Cuál es el rol? ¿Transformarse? ¿Es asociarse? ¿Ves que lo pueden hacer? ¿Ves que no? ¿Ves que hay una lógica que ya está muy, muy avanzada y que es difícil de desestructurar? Y la segunda pregunta es, ¿qué esperás vos de los grandes financiadores multilaterales del desarrollo? ¿Qué esperás vos de los bancos mundial, de los BID, del Banco Chino de Desarrollo? Digamos, supuestamente esas instituciones tienen en su modelo de negocios mejorar vidas, tienen en su modelo de negocio el desarrollo sustentable. ¿Ves que ellos tienen un rol en estos modelos, en apoyar estas prácticas, o no lo han tenido? ¿Cómo lo estás viendo? Empiezo por lo de las empresas más grandes. Mira, nosotros para el buen funcionamiento de este modelo de negocios necesitamos de distintos actores del sector privado. Por ejemplo, necesitamos sí de una empresa que tenga no necesariamente, pero puede ser muy útil poder asociarse con una empresa generadora de energía que tiene todo el músculo, digamos, que tiene toda la capacidad de hacer estos proyectos, que tiene todo el track record ya de esto. Y normalmente esas empresas por ahí quieren ver el proyecto ya bastante desarrollado y listo para llevarlo a construcción y comprarlo en ese momento. Entonces, para nosotros es difícil porque justamente trabajar de esta manera requiere hacer una inversión mayor de tiempo y de recursos en la etapa muy temprana del proyecto, que es la etapa más riesgosa, es la etapa en la que todavía no sabes si contás con un viento competitivo y demás. Entonces, esas empresas, yo creo que esto les puede interesar, sobre todo en aquellos países donde han tenido muchísima conflictividad tratando de desarrollar sus proyectos de energía renovable. Digamos, en el caso de Centroamérica principalmente, pero también un poco en la región andina.
En Argentina yo me acerqué a una o dos empresas grandes a proponerles asociarse en una cosa así, y básicamente me dijeron, mira, muy lindo todo esto, pero no lo vemos. Claro, no han tenido, realmente no lo ven, sí, es cierto, no lo ven. Sí, bueno, Entonces, hay veces que no lo ven, ¿qué le vas a hacer? claro que sí, bueno, ojalá algún día. Pero lo que sí estoy viendo, por ejemplo, es interés de la banca comercial centroamericana, interés de desarrolladoras centroamericanas, interés de grandes empresas de energía en la región andina. Eso sí, de hecho me he hecho algunos viajes a Colombia para explorar la posibilidad de hacer algunas cosas en este sentido también. Entonces, por el lado del desarrollo de estos proyectos, yo encuentro que esto es algo en lo que grandes empresas probablemente se terminen involucrando, pero más adelante en el proceso. El otro rol que pueden cumplir las grandes empresas es el de comprar la energía generada por las comunidades, ¿no? Y en el caso del proyecto que estamos desarrollando en la Patagonia, la verdad que hay una relación muy interesante que se ha ido construyendo gracias a la comunidad, porque fue la comunidad la que fue a plantearle a una gran empresa argentina que le comprara la energía que ellos generaban, ¿no? Y la comunidad fue la que abrió la puerta con esa empresa y nosotros empezamos a hacer el trabajo ya más fino de empezar a ver los números y proyectar y todo. Y del lado de la empresa veíamos muchísimo interés en poder comprar la energía en la medida, por supuesto, en que el precio fuera lo suficientemente competitivo. Entonces yo ahí veo roles bastante claros para las empresas. Y después, respecto de la banca de desarrollo, mira, yo he encontrado poco interés en la banca multilateral de desarrollo. Es decir, quizás hay interés en una o dos personas, pero en general yo no encuentro que la banca multilateral de desarrollo sean, digamos, muy buenos para la innovación, salvo por ahí algunas experiencias de BitLab, digamos, en el caso del Bit, ¿no? Pero donde he encontrado muchísimo más interés y además voluntad de ayudar y de apoyar ha sido en el FMO, en el banco holandés, en el banco alemán, en el DEG, en el banco danés y en el Fondo Finlandés de Desarrollo Industrial. En ellos el interés ha sido muy claro. ¿Cuál era la dificultad para ellos hasta ahora? Es que también necesitan que nosotros estemos más adelantados en el proceso de desarrollo del proyecto. Es decir, que hayamos invertido todavía más recursos de los que hemos invertido. Pero los vi haciendo un esfuerzo muy grande para tratar, no diría romper, pero casi que flexibilizar sus reglas lo más posible para poder ayudarnos y acercarnos a estar en condiciones de recibir un financiamiento, un préstamo de parte de ellos. Entonces yo veo a la banca de desarrollo de países europeos como un actor, como un aliado interesantísimo para este tipo de cosas. Buenísimo, Juan. Tenemos tiempo todavía, me dicen los organizadores, vos avisanos también tu agenda. Habíamos dicho que teníamos 45 o 50 minutos, ya estamos llegando ahí, pero la gente está en el chat, te digo, súper metida y ahora te voy a pasar algunas preguntas de ellos. Dale, yo no estoy pudiendo ver el chat, así que sí, yo feliz, digamos lo que vos quieras. Dale, la seguimos. Agradezco la enorme participación de la gente. Mira, te paso algunas preguntas, porque yo podría seguir hablando, pero no quiero aburrir más con mi voz. Te paso algunas preguntas, dos, de Gachi Tapia y de Patricia Arechaga. Gachi, y acá, Juan, te pido capaz que hagas como alguna clarificación más conceptual técnica para quienes no conozcan mucho del mundo multilateral empresario. Gachi te pregunta qué oportunidades les ves a las calificadoras de riesgo y a las evaluaciones de ESG, que calculo que Gachi se refiere a lo social, ambiental y de gobernanza, para presionar un cambio en el sector empresario. Y la pregunta de Patricia, ya te la tiro, y si no, después te la repito, es, vos decías que a los empresarios argentinos con los que te encontraste, no vamos a dar nombres para no escrachar a nadie, les faltaba visión. Patricia te preguntaba qué haría falta para vos para que vieran o qué vieron ustedes que otros no. Así que te doy esas dos grandes preguntas para seguir. Ok, si me olvido, por favor, repetímelo. Aparte tengo que hacer una confesión para todo el mundo, que es que ayer di positivo de COVID y digamos, me siento bastante bien, pero tengo cierto malestar en la cabeza, así que
Si me olvido de algo, ayúdame. Yo me siento muy mal encima, Juan, que estamos extendiendo el tiempo, te estamos No, esclavizando y no pasa encima nada. con COVID. Enormes gracias por No, haber mantenido esta conversa igual. no, igual, la verdad es que si esto es el COVID, si este es el COVID que me tocó, hice negocio total, así que no hay problema. Eh, Mira, sobre las calificadoras de riesgo, yo, Gachi, veo un rol importante. Yo, de hecho, me he reunido con calificadoras de riesgo a las que les interesa este modelo. Eh, y también nos han ofrecido que cuando nuestra empresa esté un poco más desarrollada, apoyarnos en la estructuración de cómo calificar nuestro riesgo. Porque, claro, una cosa que se ve con toda claridad es que si la comunidad es socia accionista de estos proyectos, hay un riesgo que disminuye, que es el riesgo de oposición social al proyecto. No hay que decir que está garantizado que no vas a tener problemas sociales. Puede pasar, no sabemos. Pero probablemente sean otros y distintos y haya otros canales para manejarlos o abordarlos. Pero sin dudas, yo estoy esperando el momento en el que podamos ir junto con la comunidad y nosotros a presentarnos ante inversores y ante financiadores a solicitar, digamos, los recursos para estos proyectos. En ese sentido, yo creo que si el riesgo es menor de oposición social, la tasa de interés también debería bajar. No sé cuánto, pero no tiene por qué ser la misma. De algo de lo que no hablé, Martín, pero es todo el mundo de los fondos de inversión. Una cosa que he ido aprendiendo también es que hay una biodiversidad en el mundo de los fondos de inversión muy grande, con distintos apetitos de riesgo, con gente que se queda muchos años en un proyecto, otros muy poco tiempo. Y hay algunos fondos de inversión que creo que son un buen match para nuestro proyecto. Nosotros simplemente tenemos que encontrar la mejor manera para acercarnos a ellos. Una cosa que no dije es, tenemos completado todo un estudio de prefactibilidad, lo que nos queda es poner una torre de medición para medir los vientos durante 18 meses dentro del territorio, pero para eso necesitamos idealmente que el territorio ya esté definido como propiedad comunitaria. Entonces nuestros esfuerzos están en apoyar a la comunidad a que obtenga su título de propiedad comunitaria, es decir, es un caso raro, pero es el caso de una empresa que está apoyando a una comunidad a obtener un título de propiedad comunitaria. Y en ese sentido quiero decir algo muy importante, que es que el gobierno de Neuquén en esto ha sido visionario, yo creo. El gobierno de Neuquén ha estado permanentemente atento a cómo estamos avanzando, qué necesitamos, en qué nos pueden ayudar. Yo quiero hacer un agradecimiento muy grande hacia ellos, ¿no? Bueno, y volviendo, el tema de ESG, bueno, sí, o sea, eso es una discusión como todavía mucho más grande. Lo que sucede en nuestros casos es que somos atractivos para aquellos fondos de inversión o para aquellos bancos que tienen los criterios, digamos, de ambiente, sociedad y gobernanza desarrollados y establecidos. Aún así, creo que somos como un poco como que nos fuimos un poco de mambo, como decimos en Argentina, como que por ahí no somos muy tradicionales para lo que hoy por hoy se entiende como ESG, ¿no? Así que habrá que ver si tenemos. O sea, estás rompiendo otra frontera más. O sea, no solamente rompiste la frontera de la mediación al mundo privado, ¿no? Sino que además le estás haciendo cambiar a las calificadoras de riesgo su esquema de ESG. No sé si haciéndoles cambiar, pero sí es cierto que no encajamos muy bien en lo que tienen escrito. Y después la pregunta de Pato, que aparte le quiero agradecer a ella y a Marilí por lo que hicieron ayer, que me pareció increíble, lo disfruté muchísimo. ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo que falta ver, perdón, para que... Juan, sí. Bueno, porque justo Patricia la clarificó un poquito, entonces te la resumo. Dale, Ella dice dale. que vieron los bancos de desarrollo europeos que no vieron los empresarios argentinos para meterse en este proceso, solamente como para clarificar bien la pregunta. Son varias cosas. Mira, una de las cosas que les pasa a los bancos de desarrollo europeo es que ellos tienen en su mandato, obviamente, que avanzar la agenda social y ambiental en los países en vías de desarrollo.
Es decir, no es que solamente tienen que no hacer daño, sino que también tienen que hacer resultados positivos. Y claro, están empujando mucho una agenda de energía renovable que tiene un impacto ambiental positivo, por lo general en cuanto a reducción de emisiones, eh, pero, pero en la parte social no tiene mucho que mostrar, porque los proyectos de energía renovable generan básicamente muy poco empleo, ¿no? O sea, generan empleo en un momento muy específico durante la construcción y después, durante la operación de estos proyectos, necesitas 5 personas o menos, no sé, dependiendo el proyecto, y después todo lo demás se hace de manera remota, ¿no? Entonces, si de repente vos podés mostrarles que hay una manera de agregar valor social en la comunidad con un diseño de proyecto innovador como este, eso les interesa, lo ven muy, muy necesario. Eh, yo creo que en el caso de las empresas en América Latina, hay muy pocas que tienen esta visión que tiene la banca de desarrollo europea, y muchas veces, digamos, tienen que hacer estas cosas que la banca europea les pide porque tienen que cumplir un checklist para que les den un préstamo, pero no necesariamente porque tienen una motivación ambiental y social. Entonces yo encuentro que la mayor parte de las empresas que se abren a este tipo de procesos lo hacen porque se han quemado con tanta conflictividad social, con tanta resistencia comunitaria, donde encuentran que ya la posibilidad de hacer un proyecto y medir el riesgo social es bajísimo, ¿no? El riesgo de oposición social me refiero. Entonces, creo que es esencialmente no porque sean unos iluminados, sino porque ya se han quemado mucho, ¿no? Y sí, hay que decir la verdad también, de vez en cuando uno se encuentra con un personaje muy particular, que es el accionista principal de alguna empresa, que tiene una vocación social o ambiental inesperada y que, bueno, obviamente le permite a uno trabajar mucho mejor. Gracias, Juan. Yo les invito a quienes están todavía escuchando a que nos hagan algunas preguntas más. Vamos a tratar de recuperar una o dos preguntas más para Juan, así tampoco lo exprimimos. Yo quería recuperar una cosa, Juan, que decías antes, mencionabas lo bien que te ha ido con el gobierno de Neuquén. Y justamente te quería preguntar cómo, digamos, cómo ves vos cambiar la percepción o el modelo de negocios no solamente implica incluirlos desde el inicio, sino también quizás acompañar a esas comunidades en esos procesos administrativos ante el Estado, o eso ya es estirarse mucho, porque claro, para que vos puedas trabajar a veces con las comunidades necesitas que ellos tengan propiedad de su tierra, que puedan disponer, que no estén siendo sujetos a alguna invasión de territorios por empresas, por individuales. Entonces, digamos, lo pienso, perdón los paralelismos constantes, pero lo pienso con esto de preparar las condiciones para un diálogo, pero en este caso es preparar las condiciones para la inversión, para el desarrollo, y cómo ustedes juegan ese rol de preparar las condiciones para la inversión. O sea, nosotros preparamos las condiciones para la inversión por la vía de un diálogo permanente, ¿no? Y esto para mí es, quizás me voy a salir un poquitito de tu pregunta, pero después vuelvo. Vale. Yo creo que esto nos motiva a una reflexión sobre toda esta idea del consentimiento libre, previo e informado, sobre este tema de la consulta previa. No sé si a vos te pasa, pero a mí me ha pasado que si vos le preguntás a todos nuestros colegas, dame un ejemplo de consulta libre, previa e informada que haya sido considerada bien hecha por todos, casi nadie te puede responder, ¿no? Y yo creo que eso sucede no porque los procesos se hacen mal, sino que es muy difícil hacer una consulta previa cuando los proyectos ya están en un avanzado grado de conceptualización y desarrollo. No te estoy hablando de construcción, pero de la parte de desarrollo. Entonces, claro, porque uno tiende a decir, bueno, para que a la comunidad la podamos consultar, tenemos que poder mostrarle algo. Entonces, para mostrarle algo tenemos que invertir, y tenemos que invertir en medir caudales o viento o radiación solar o lo que sea. Y todo eso implica ciertos recursos y trabajo de ingenieros. Entonces yo creo que hay una trampa ahí cuando hablamos de la consulta previa, porque creo que nunca es suficientemente previa.
Entonces, lo que nosotros hemos vivido, y esto lo hablamos bastante con los dirigentes de la comunidad, es que nosotros vemos este proceso como un proceso de consentimiento libre, previo, porque empezamos juntos, pero permanente. Esto es un proceso permanente, ¿no? Porque estamos construyendo una relación de socios. Y quizás una de las cosas que me fascina pensar es, bueno, ¿cómo se hace un proceso, formalmente me refiero, ¿no?, de consulta previa, cuando la comunidad es la socia proponente del proyecto, ¿no? ¿A quién se consulta? A sí misma, ¿no? Claro. Entonces, eso es otro de los desafíos que para mí ha sido sumamente interesante, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con algunas formalidades que por ahí resultan un poco absurdas de cumplir, pero que hay que cumplirlas de alguna manera. Entonces, volviendo, sí, ahora a tu pregunta, lo que diría es, nosotros nos consideramos socios de la comunidad y eso significa que estamos ahí para trabajar con la comunidad en todo lo que necesite. Te doy ejemplos, no solamente se trata de apoyarlos como podamos en su proceso de obtención del título de la tierra, sino también si la comunidad está, por ejemplo, viviendo una situación muy difícil, como le tocó vivir el año pasado, que tuvo una nevada muy fuerte y después encima de eso una helada, y si no tienen alimentos para sus animales, básicamente la van a pasar muy mal. Entonces, una cosa que hicimos fue, entre los socios, hacer un aporte a modo de préstamo a la comunidad, a cuenta de los dividendos que podamos obtener juntos en los proyectos más adelante, para que ellos pudieran comprar comida, alimento balanceado o forraje o lo que fuera en una barraca de la ciudad más cercana, y de esa manera pudieran atravesar el invierno. Porque nosotros lo que teníamos claro es que la comunidad no iba a poder estar pensando con nosotros en un negocio de largo plazo si estaba preocupada porque sus chivos no comían ese día, ¿no? Y ellos armaron con eso un fondo rotatorio para que todo el mundo, no era que simplemente recibían, entregaban una vez y punto, sino que la gente pudiera ir como reembolsando de alguna manera y pudieran seguir comprando. A nosotros lo que ellos hagan con esa plata no nos importa. Lo que nos importa es que vean que estamos ahí para trabajar con ellos porque somos socios. Gracias, Juan. Última pregunta del público que tomo y después ya vamos cerrando. Acá nos pregunta Marisa, ¿cómo impacta en la comunidad, cómo impacta en la modificación de la cultura de la comunidad participar de estos proyectos? Hasta de lo que has visto, ¿no?, de tu experiencia, ¿hay algún impacto en esa? Mira, todavía es muy temprano para que nosotros podamos responder a una pregunta así en el proyecto en el que nosotros estamos trabajando, porque por ahora es todo un esfuerzo de gestión para que estos proyectos empiecen a andar. Si la pregunta es por la preocupación de que vos de repente puedas tener recursos en la comunidad que pudieran llegar a alterar de alguna forma la cultura de la comunidad, yo he escuchado mucho a indígenas de Alaska y a indígenas de Canadá, y lo que ellos planteaban es, en definitiva, nosotros estamos perdiendo nuestra identidad cultural porque nos estamos yendo a las ciudades, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos son recursos para poder fortalecer nuestra identidad cultural. Y por supuesto, además, el proceso de identidad cultural de una comunidad nunca ha sido estable, siempre ha sido dinámico y siempre han tenido procesos de adaptación. Y quizás esto probablemente implique un desafío de adaptación también. Pero creo que en la medida en que sea la propia comunidad la que decide cómo se usan esos recursos, y si la comunidad decide que esos recursos van a bienes públicos comunitarios principalmente, creo que tienen más que ganar en lo cultural que lo que tienen para perder. Excelente, Juan. A ver, para terminar, yo como he tenido el enorme placer de compartir con vos espacios, te lo he preguntado y siempre te uso como sounding board para algunas reflexiones, pero me parece que algo clave que has hecho vos, porque sos inquieto y te motiva a seguir conociendo y seguir aprendiendo cosas, te quería preguntar que compartas con nosotros, creo que ya las nombraste, pero
no lo sé, dos o tres personas, la cantidad que vos quieras. Yo sé que a veces es sensible dejar a alguien afuera, porque nadie se nos ofenda, pero dos o tres personas con las cuales nunca dejas de aprender, que siempre que escuchás algo nuevo, algo te queda, alguna duda te generan, y que no necesariamente tienen que ser obviamente el mundo de la resolución de conflictos o el desarrollo, puede ser cualquier otra personalidad, pero algo que nos incentive a nosotros a conocer gente nueva quizás, o a seguir aprendiendo un poco más. Bueno, sí, claro, yo mencioné en la conversación a Yolanda, a Cacabatzi y a Gachi, por supuesto, a Gachi Tapia, pero en realidad yo creo que estoy aprendiendo mucho últimamente, sí, de dos o tres personas. Dos casualmente son de Nicaragua, eh, y son de un proceso muy largo en el que trabajé, un proceso muy duro por el problema que se discutía. Eh, Uno es quien fue el representante de la empresa en ese caso, con quien nos hicimos muy buenos amigos. Él podría ser perfectamente mi papá, pero nos hablamos todos los días. Y aprendo muchísimo de él, muchísimo de su forma de ver las cosas, mucho. Su nombre es Álvaro Bermúdez. Y la otra persona, casualmente, desgraciadamente ya no está con nosotros, se murió en el 2013, pero era el líder de los ex trabajadores de esa misma empresa, eh, y me dejó una cantidad de enseñanzas a las que vuelvo permanentemente, ¿no? Eh, y yo te diría que ellos dos son quizás las dos personas de las que más aprendo, y después, por ahí, tercero te diría, no es una persona en particular, pero estoy aprendiendo mucho de la gente del campo, o sea, de la gente que eh, vive con muy poco y que te da absolutamente todo y que no se pierde en estupideces, sino que está como muy concentrada en lo esencial. Y eso me está ayudando mucho, muchísimo. Patricio Zapata es uno de ellos. Bueno, Juan, la verdad nos extendimos de tiempo, la gente sigue participando, yo estoy feliz, yo podría seguir todo el día, pero lo vamos dejando por acá. La verdad, no solamente es un placer escucharte, y vos sos una de esas personas de las que yo siempre sigo aprendiendo, así que te agradezco que hayas prestado tu tiempo para esta conversa, y mucho más, dado que ayer te diagnosticaron. El agradecimiento es doble, te mandamos un abrazo súper grande, ojalá que siga siendo leve como es, y que sigamos para adelante con más conversatorios y más cosas. La gente en el chat está feliz, te agradecen un montón por tu claridad, por tu capacidad de explicar simplemente las cosas, y por tu visión. Muchos aplauden tu visión de dar ese paso al sector privado, de utilizar nuestras herramientas de la negociación, la mediación en un ámbito distinto. Así que cuídate. Muchísimas gracias a los colegas de la Fundación Mediar y del Congreso que nos han permitido esta charla y extenderla. Y te dejo los últimos minutos para tu cierre. No, bueno, gracias Martín, gracias a todos los que se quedaron escuchando, gracias a la Fundación Mediar, es increíble lo que armaron. Yo te quiero agradecer a vos por invitarme a esta entrevista. Y bueno, lo último que quiero decir es que creo que tenemos que estar bien dispuestos a fracasar, ¿no? O sea, uno hace estas cosas siempre soñando, pero digamos sabiendo que la probabilidad de fracaso es enorme. Y bueno, si es así, será parte de este aprender a equivocarse del que hablaba al principio. Así que gracias y encantado, y cuando quiera. Gracias, Juan. Un abrazo grande para quienes nos están escuchando. En 15 minutos arranca otra entrevista con Pablo Ruiz de Naciones Unidas, una gran entrevista, no se la pierdan, la va a hacer Gastón Aín, y por la tarde seguimos con más paneles y actividades en el Congreso. Muchísimas gracias.